Shalom Ubrajá Talmidim y Talmidot de la Torá. Nos encontramos acá en una de las noches en las cuales en la mayoría de hogares eh, terminamos cansados. Acabamos de alistar toda la casa para la quema del Hametz de mañana. Ya tenemos la que haga aquí para la matzá. Tenemos las matzot de Pesaj, pan sin levadura. Y tenemos unas galletitas tradicionales de Pesaj. Y tenemos aquí los villanos de la película, que vamos a estar sacando estos villanos de la película. Bueno, la pregunta que encontramos en el video, ¿no? ¿Estamos ya preparados, listos para Pesaj? Si ustedes se han dado cuenta, en estos días no subí muchos videos porque realmente la preparación física para este Pesaj eh, creo que fue la parte más sencilla de este Pesaj. En este Pesaj, el Eterno, al servidor de ustedes de Torah Jai, realmente lo estuvo llevando a buscar ese Hametz intensivamente. Estuvimos haciendo varios días de ayuno, hoy es el segundo día de ayuno y mañana es el ayuno de los primogénitos. Tradicionalmente en nuestro pueblo, aquellos que somos primogénitos tenemos que ayunar. Y de verdad que dentro del ayuno, y le hago propaganda, le hago publicidad al ayuno, es muy, muy excelente para que el Eterno nos ayude a hacer esa introspección. Porque cada uno de nosotros sentimos que somos los más santos del mundo, los más kedoshim. Nos sentimos unos sadikim. Y es bueno tener un buen concepto propio, una autoestima, pero no llegar a confundirnos, a engañarnos. Y casi siempre nos pasa eso. Y en este tiempo de preparación para Pesaj, sé que ustedes estuvieron estudiando, sé que estuvieron estudiando la Parashá. Eh, Algunas veces sé que el Eterno permite estos recesos para que ustedes hagan la tareita solos y para que aprendan a no depender de un hombre, sino depender solamente del Mashiach. Es del único que debemos depender y el que nunca nos debe hacer falta. La Torá, el Mashiach, buscar en Ibodegdud al Eterno y prepararnos. Hubiera querido poder compartir con ustedes más información sobre Pesaj, pero realmente sé que lo que el Eterno permite es porque es su voluntad, lo que no, pues es porque no desea que se haga. Hay muchos buenos lugares donde sé que ustedes han encontrado muy buena información. El Seder de Pesaj, la Agadá de Pesaj, se debe hacer Agadá de Pesaj, no se debe hacer Agadá de Pesaj. ¿Qué dice la Torá? Yo creo que ya nosotros tenemos conceptos bien fundamentados. ¿Es malo hacer Haggadah de Pesaj? ¿Es bueno hacer Haggadah de Pesaj? ¿Qué nos dice la Torá? Yo creo que cada uno de nosotros tiene una relación con el Eterno. El que hace Haggadah de Pesaj en ningún momento está yendo contra la Torá. El que no hace Haggadah de Pesaj, yo pienso personalmente que el Eterno a cada uno le exige conforme al nivel en que se encuentra,
Pero lo importante, el punto central, el punto en el cual nosotros nos debemos encontrar es en cumplir las misbot. Si yo quiero cantar, si yo quiero expresar mi alegría para Pesaj, si yo quiero hacer conforme a la tradición de mi pueblo, está muy bien, desde que no vaya en contra de la Torah. Tenemos que buscar un punto de equilibrio que muchas veces no es fácil encontrarlo. En Yeshua nos da precisamente esa perspectiva para poder encontrar ese punto de equilibrio. No todo lo que enseñan nuestros sabios, nuestros eruditos, nuestros ancianos es malo, no, no todo es bueno. Es peligroso cuando no tienes experiencia o el conocimiento, la profundidad necesaria, porque tiendes a idealizarlo todo y a querer hacer todo lo que encuentras en los libros. Es malo también el otro punto, el punto como de satanizarlo todo o de decir todo lo que hace el pueblo de Israel es malo y entonces solamente Torah y queremos autointerpretarla y ser más sabios que los sabios y más pueblo que el pueblo y más judío que los judíos. Entonces todo lo que hagan nuestros sabios, nuestros ancianos, nuestros jamín está mal y siempre vamos a tratar de contradecirlo y no es el ideal. El ideal es buscar obedecer la Torah y entender que el Eterno escogió al pueblo de Israel para dar ejemplo y debemos seguir ese ejemplo en las cosas buenas. Lógicamente no somos perfectos, lógicamente tenemos un movimiento rabínico que surgió y que no es avalado por la Torá, pero no todas las cosas que ellos enseñan están mal, porque alguien tiene que enseñar la Torá. Por Torá, esa función es de los Kohanim, pero hubo un tiempo en el cual los Kohanim no cumplieron su función, por eso surgió el movimiento rabínico. Ahorita hay esa disputa de hacer o no hacer lo que nuestros rabinos, nuestros sabios dicen. El punto de equilibrio es la Torá y el Mashiach. El mismo Mashiach se sujetó la misma que hay en la Torá de todo aquello que los sabios, los jueces y los Kohanim del lugar donde te encontrares decretaran, a eso debes sujetarte cuando él dijo, ellos se sienten en la cátedra de Moshe, por tanto, todo lo que os digan que guardéis, guardarlo, mas no hagáis conforme ellos hacen. Tenemos que entender ese punto de vista. Ese punto de vista tiene que ver con misvot. Con respecto al punto de la salahot, de las leyes rabínicas, cada uno puede aceptar o puede manejar la halajá que más se acomoda, ya que aún por halajá nadie te puede juzgar por la halajá que sigas, pero como creyentes en Yeshua, sabemos que nuestra halajá última es los conceptos que nuestro Rabí y nuestro Adón Yeshua da. Son los más importantes, por eso acá casi no tocamos esos puntos de halajot. Sin embargo, sé que muchos de ustedes investigan y van a halajot. ¿Cuál es el punto equilibrado? El punto equilibrado es que toda halajá que no vaya en contra de la Torá y que no vaya en contra del Mashiach, la podemos hacer, porque no está prohibido por la Torá, y todo aquello que nosotros hagamos, aquellos cercos que hacemos para evitar infringir la misbot, desde que tengan ese espíritu de, de ir en pro de de la Torá, lo podemos hacer. Todo aquello que no está prohibido por la Torá, lo podemos hacer. Este punto lo toco con respecto al Seder de Pesaj, porque podríamos cuestionarnos, ¿no? ¿En qué parte está ordenado por la Torá de que se tendría que hacer un Seder como
la Gadá de Pesaj, ¿no? Pero hace parte de el relatar la salida del pueblo de Misraim, y precisamente se llama Ser de Pesaj porque es una noche en el cual hay un orden establecido para recitarla. No podemos, por ser creyentes en Yeshua, decir que vamos a cambiar las cosas o quitar un orden, ¿no? Ser creyente en Yeshua en ningún momento choca con las enseñanzas de nuestros sabios, que aún el mismo Yeshua aceptó. Vemos como en la cena que él tuvo con sus talmidim, hay una parte donde dice, y luego de haber cantado el himno, se fueron. ¿Qué himno? Dice que ellos cantaron un himno, Yeshua y sus talmidim cantando un himno. ¿Qué himno? Si en la Torah en ninguna parte dice que se debe cantar un himno. Entonces nos damos cuenta de que ellos estaban haciendo algo que precisamente es avalado por la Torá, por el Eterno, que es algo que habían dispuesto los sabios del pueblo. Igual que cuando vemos a Yeshua haciendo kiddush sobre una copa de vino y haciendo bendición sobre el pan y partiéndolo, ¿no? Dando gracias. Entonces nos podríamos preguntar en qué parte de la Torá está escrito que el kiddush de una festividad como Pesaj se hace con una copa de vino y con pan, ¿no? Nos damos cuenta que Yeshua en ningún momento iba a infringir Torah. Estas son cosas que nosotros tenemos que tener un punto equilibrado. No podemos, no podemos ser más, no podemos ser más auditores, no podemos ser más, ir más allá de lo que hizo Yeshua, ¿no? Decir, no, va, el pueblo de Israel está mandado a recoger todo lo que enseñan sus sabios, debemos ir en contra de eso. Ni siquiera el mismo Yeshua, el Mesías, nuestro Adón, lo hizo. Pero tampoco podemos ir al otro lado, ¿no? Decir todo lo que ellos dicen, todo lo que ellos hagan, todo, nos tenemos que leer todos los libros y creer todo a ciegas, tampoco. Ese punto de equilibrio lo da el Eterno a través de su Ruach HaKodesh. Y todo debe ir ceñido a lo que está escrito en la Torá y a las palabras de Yeshua. En ningún momento nada de lo que queramos nosotros hacer debe contradecir ni un solo punto. No debe ni añadir ni quitar de la Torá, y no debe ni añadir ni quitar de lo que es el Mashiach o llevarnos a negarlo. Bueno, nos acercamos a la festividad de Pesaj, y de pronto quiero compartirles lo que son leyes con respecto al Hametz y a la Matzá, y dónde se encuentra esto. Entonces, sabemos que, primero que todo, para participar de la cena de Pesaj y saber que son dos fiestas que inician juntas una a la otra, ¿no? Hay también todo este revuelo por las personas que dicen, no, era el 14, no, era entre la primera tarde y la segunda tarde, el 14 es una fiesta, desde el 15 empieza otra. En algunos textos encuentras que dice 6 días comerás matzot y será la fiesta de los panes sin levadura, en como así 6 días, pero en otro texto encuentras que son 7 días, y hay mucha confusión en esto, ¿no? Entonces hay que leer bien, hay que saber que hay textos complementarios. Por eso no debemos, para entender una misvá, no podemos tomar solamente un texto, debemos ver todos los textos que haya con respecto a esa misvá, para no caer en errores. Eh, entonces nos damos cuenta que son como 3 fiestas que empiezan con una. Entonces tenemos las primicias de la cosecha de la cebada. Tenemos, que Pesaj es conocido también como eso, como Bikurim, esa primicia, porque se empieza con la cosecha de la cebada. De ahí empieza la cuenta del Omer, acordémonos, el día siguiente a ese Shabbatón de Pesaj.
tenemos el sacrificio de Pesaj, el Corbán Pesaj, que se hacía el 14 en la tarde, y tenemos el inicio de los 7 días de panes sin levadura, que empieza el 14 en la noche, o sea, el 15. Entonces, el sacrificio debe centrarse, y esta festividad es una festividad que para nosotros los creyentes en Yeshua debe ser muy importante. O sea, es Torah y Yeshua al 100%, pero es una de esas festividades donde Yeshua debe aparecer en todo, amados. En todo, o sea, que no perdamos ese norte. Las festividades son para acercarnos al Eterno, y nosotros sabemos que el camino para acercarnos al Eterno que Él nos dio es su Hijo el Mashiach, y que el Eterno es el que pone las reglas del juego. Y el Eterno quiere que miremos su Rahem, miremos su misericordia que Él nos ha dado a través de ese Corbán de Pesaj. O sea, panes sin levadura, amén, panes sin levadura, pero el 14 no nos olvidemos, es una fecha muy importante. La tarde del 14, ¿qué se hacía la tarde del 14? Estaba el mandamiento, ¿no? El primero de Aviv era el inicio de mes, y era el primero de los meses, es el único mes que lleva nombre, el mes de la primavera, ¿no? Nisan, que viene de Nes, Nesim, Nisan, Nes, de los milagros. Y vemos que es el inicio del mes, es el inicio del año, iniciamos un nuevo año según la Torá. No vamos ahorita a entrar a la controversia de los 3, 4 clases de inicios de años que hay según nuestros sabios, ¿no? El año nuevo de los árboles, el año nuevo fiscal, el año nuevo según la creación, y el año nuevo según la Torá. Y dice que desde el día 10 del mes de Nisan se debía separar. Se debía separar un cordero, y ese cordero, el día 14 se sacrificaba. Y era lo que era el Corbán de Pesaj. Y es muy importante ese Corbán de Pesaj. Y ese Corbán de Pesaj nos debe recordar al Mashiach. Y debemos también entender que hubo 2 clases de misbot. Hubo unas misbot que fueron única y exclusivamente para la salida de Pesaj, o sea, para el Pesaj de la salida de Misraim. Y otra misbot que era para la recordación del Pesaj de la salida de Misraim. Entonces hubo 2 clases de Pesaj. El primer Pesaj, que hubo unos mandamientos como específicos, como el de tener el calzado puesto, el bordón y ceñidos los lomos, que igual en estos tiempos yo pienso que debemos estar igual. O sea, yo les digo una cosa, y es que vamos a volver a vivir ese Pesaj. Y parte por lo cual estuve estos días sin subir videos es porque, por más de que las festividades deben traer gozo, deben traer esas simjá, osher, sazón, gozo, alegría, dicha, pues realmente el Eterno me ha estado inquietando mucho con respecto a los tiempos y con respecto a, a exhortarlos más, a motivarlos, a no sé cómo decirlo, de que el tiempo se ha acabado y de que este Pesaj hace parte de los últimos Pesaj que nosotros vamos a celebrar en Misraim, en el mundo. Porque muy pronto, nosotros vamos a tener que vivir, no relatar el Seder de Pesaj, no relatar la salida de Misraim, sino vamos a tener que vivir una nueva salida de las grandes ciudades. Y vamos a tener que tal vez
cumplir ese mandato de estar con el bordón, o sea, ese como callado, ese como bastón de viaje, con los lomos ceñidos y con nuestro calzado puesto. Entonces, que vayamos practicando, que este ser de Pesaj sea un alistamiento, una práctica de cómo vamos a tener que estar, y tal vez no alcancemos a leudar el pan, tengamos que salir con el pan sin leudar, como lo hicieron nuestros ancestros en Misraim. Porque el tiempo se ha acabado, Javerín y Javerot, Talmidí y Talmidot, y estamos viviendo horas extras, y tenemos que prepararnos, porque el Eterno nos ha avisado, y la pregunta es, cuando venga la persecución, cuando tengamos que huir, ¿a dónde vas a ir? ¿Tienes listo los lugares por donde vas a pasar? Porque tendremos que salir al encuentro del Eterno al desierto. Allí vamos a tener que buscar su rostro y vamos a tener que seguir la dirección que Él nos guíe. Él nos ha mostrado la dirección aquí en Israel. Es más, lo encontramos en el libro de Daniel. Lo encontramos también en el libro de Revelaciones. Dice, y fue llevado al desierto donde tiene lugar preparado para ellos, para sustentarlos por tiempos, la mitad de un tiempo. Pero sin embargo, ese paso de salida y ir hasta el desierto tenemos que llevarlo a cabo y vamos a necesitar todo aquello que se necesita para salir a esa búsqueda, a ese encuentro con el Eterno. Y vamos a necesitar mucha emuná, pero también vamos a necesitar una mochila, vamos a necesitar zapatos especializados, carpa, lugares donde hayamos guardado la provisión necesaria para ese salir, ese éxodo, ese nuevo éxodo que el Eterno hará en unos breves años, porque los tiempos se han dado, Javerín, y que este Pesaj nos vaya preparando para ese Pesaj final que tal vez en varios años tengamos que hacer, tengamos que despedirnos de este Misraim, de este mundo, porque tendremos que salir. Él sacará a todos aquellos que deseen salir, a todos aquellos que deseen poner la sangre del cordero, y retomo el punto, ¿no? Que no solamente se nos vuelvan panes sin levadura, y ahí tendríamos para hacer un shiur que demoraría horas. Ese pan sin levadura, ese pan de pobreza, ¿no? Las matzot, ¿quién quiere comer matzot todo el año? ¿Quién quiere comer esta especie de saltinas, de galletas sin sabor, ¿no? Simplemente harina de trigo, agua al horno y no tiene ni una pizca de sal, ni una pizca de azúcar. Simboliza la humildad, la sencillez, esa humildad de saber que es Él el que nos tiene que poner el sabor, es Él el que nos tiene que poner la sal. Yeshua es el que nos tiene que poner la sal. El Eterno es el que nos tiene que poner ese sabor, esa miel. Dependemos de Él. Y todo lo que tiene que ver el Hametz, ¿no? El Hametz que simboliza el orgullo, simboliza el Yetzer Hara, simboliza todas aquellas cosas que nos alejan de la humildad, todas aquellas cosas que son diferentes a la humildad, ¿no? Y que nos alejan del Eterno, el orgullo, la altivez, la ira, el pecado. ¿Y qué es lo que el Eterno quiere que no tengamos? Porque el orgullo, la ira, todas estas cosas inflan lo que realmente somos. ¿Qué somos nosotros? Poco más que el polvo de la tierra. Somos pecadores redimidos por la sangre del Mashiach, que debemos aprender a ser pobres en espíritu, entender nuestra dependencia del Creador y morir todos los días. En este tiempo ha sido un tiempo de mucha congoja, de mucha aflicción en los ayunos que el Eterno me ha llevado a hacer, y que invito a todos que una, dos, tres veces a la semana ayunen, por favor. Ayunen, porque si no, ustedes se van a sentir que están bien. Ustedes se van a sentir que todo está bajo control. Ustedes se van a dormir
y cuando menos se den cuenta les va a pasar lo de las vírgenes insensatas. Porque el alma hay que despertarla, el espíritu hay que despertarlo. Tenemos que conectarnos con el Eterno y tenemos tanto hametz en nuestra vida actual y tenemos que sacarlo, tenemos primero que buscarlo. Él no va a aparecer solito. Todas estas cosas no aparecieron solitas. Tuvimos que ir a mirar. Muchas veces le pasa a uno que en la noche anterior va y revisa cuando de pronto, ay, mira, lo que encontré, una galleta por allá en un rincón. Más cuando uno tiene niños, cuando tú tienes niños pequeños, logras encontrar pedazos de galleta o de dulces que contienen hametz en los lugares que menos te lo puedes imaginar. Hay que buscarlo, luego hay que sacarlo, luego hay que eliminarlo, luego hay que quemarlo. Eso no sale solo, amados. Y un hametz que hoy en día tenemos es la tecnología, amados. Se ha vuelto un hametz. El celular tiene hipnotizada a la gente. WhatsApp, YouTube, Facebook, Twitter, todo esto es un hametz que tenemos que sacar de nuestro corazón. Tiene hipnotizado. ¿Y saben qué? Es el primo hermano del microchip. Es con lo que los están cebando, amados. Por no decir nos están cebando. El Eterno guarde, haz de Shalom, haz de Jalila, Él no permita. Pero es con lo que nos están cebando, es el anzuelo. ¿Quién puede vivir hoy en día un día sin celular? Por eso ustedes me van a perdonar y algunas veces yo sé que puede, puede llevar a malinterpretaciones o a parecer que yo sea grosero o algo, porque sé que muchos de ustedes dirán, bueno, el hermanito nunca contesta el WhatsApp, comunicarse con él es muy difícil. La verdad, aborrezco el celular, se los digo. Me ha producido aún el trabajo mío que es con el celular, me ha producido mucho cansancio en los ojos, mucho dolor de cabeza, adicionalmente a eso. Entonces, todo esto y el ver que en cierta forma es un instrumento que sirve para hacer abodazara como idolatría. Hay gente que duerme con el celular, vive sin el celular. A ellos les puede faltar lo que sea, pero que no les falte el celular. Que no les falte el celular, porque cuando pierde la carga, mejor dicho, que se acabe el mundo, pero que no se les acabe la carga del celular. Entonces, en cierta forma, es trabajar con mi peor enemigo, con el archienemigo, porque el celular está durmiendo los corazones, está durmiendo las almas, es un instrumento que está siendo usado como un hametz tan fuerte, un hametz tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que a través de él mucha gente va a caer en la marcación del microchip. Que podamos sacar ese hametz, la televisión, el internet, lo que son los medios hoy en día, es algo terribles, amados, terribles. Pero también tenemos que mirar ese hametz espiritual, amados, y de verdad que hay veces uno cree que lo hace bien. Yo creí que lo hacía bien, pero en estos días el Eterno en los ayunos me llevó realmente a, a, a afligirme y de verdad que se está disponiendo hoy en día, el Eterno te saca tu hametz y te lo muestra. Así como tenemos este hametz aquí en la mesa, te lo saca. Y duele hay veces, amados, duele porque tú dices, no, ¿cuántos años llevo yo y todavía está esa avena cuáquer ahí? Pero si esa avena cuáquer hace 20 años no la había renunciado yo a ella. ¿Cómo así? Pero todavía están esas tortillas ahí mexicanas, pero todavía está ahí esa harinita tan rica con que hago esos panes de la chonjarra tan deliciosos que me quedan. Y de verdad es bueno ayunar porque el ayuno es el único medio a través del cual doblegar la carne para que ella no te engañe. Es preferible, es preferible castigar la carne para que más adelante la carne no te castigue, amada. Y lastimosamente, hoy en día el 90 y harto por ciento
de los que nos decimos ser observantes de Torah y creyentes en Yeshua, eh, nos volvemos personas carnales, personas que somos dirigidas por el Yetzer Hara, no por el Ruach HaKodesh de Elohim. Pero todos nos vestimos de Sadikim y todos nos vestimos de Jajamim, de sabios, y sabemos todo de Torah, y después de nosotros nadie. Pero no es así. Tenemos que ser humildes, como esa matzá, que ella no intenta descrestar a nadie, no intenta decir, wow, mira, qué forma que tienes. No, ella es así, rústica, tosca. Realmente se muestra como es, no quiere mostrar que tiene mucho. Y así debemos ser nosotros delante del Eterno, sinceros, decir, mira, Abba, no sé nada para que Él pueda enseñarnos algo. Y saber que lo importante no es todo lo que sepas, sino que si sabes algo, así sea poco, lo apliques. Porque nada sirven las palabras sin las acciones. Y saber que tenemos la única forma de estar libre de ese hametz. Como es tradicional, hoy en la noche con una velita, simbólicamente se abre y se busca a ver si se encuentra más hametz. Birur hametz, la Vedika hametz con la velita. Y realmente veo que esa tradición nos muestra que lo único que puede sacar a la luz el pecado, el hametz de nuestros corazones, es la luz. Y la Torah es la luz, el Mashiach son la luz. Solamente a través de la Torah y el Mashiach, de nosotros confrontarnos, ir a ellos, exponernos, decir aquí estoy, meterte en un ayuno, 1, 2, 3 días, el tiempo que puedas, y decir aquí estoy, por favor. Muéstrame ese pecado oculto. Muéstrame ese jamés que hay en mi corazón. Quiero conocerlo. Abacados, por favor. Yeshua, aquí estoy. Quiero presentarte el hombre pecador que soy, porque, amados, tenemos que ser sinceros. Todos nosotros somos pecadores. Aquel que diga que no tiene pecado realmente es un mentiroso que está mal y necesita la ayuda del Mashiach. El día que nosotros digamos que no tenemos pecado, ese día vamos a estar negando al Mashiach. Vamos a estar diciendo, no te necesito. ¿Y saben qué es lo hermoso? Lo hermoso es saber que dependemos de Él, porque dependemos de su Padre. Y su Padre sabe que teníamos necesidad de alguien que llevara nuestros pecados. Por eso, este 14 en la tarde, tenemos que recordar que Él es ese Cordero de Pesaj, es ese Corbán Pesaj, y debe estar en nuestras mentes y en nuestro corazón, y debe estar en la cena y en el ceder de Pesaj. Y tenemos que darle gracias y glorificar su nombre, exaltar su nombre, porque Él es el Mashiach, Él es el ungido, Él es el escogido del Eterno, Él es el primogénito, Él es ese gran sadik de sadikim, ese gran maestro, ese gran rabí, ese gran pastor. Es ese gran ser inigualable, incomparable, que fue creado y dado por el Eterno para que nosotros conociéramos su misericordia, para que nosotros viéramos a uno como nosotros sufrir y morir por nuestros pecados, y para que tuviéramos quien llevara nuestros pecados y quien pagara por ellos. Démosle gracias al Eterno por este Pesaj. Dice, por 7 días comeréis panes ácimos. Esos panes ácimos son conocidos como matzot, matzá. Lo encontramos en Éxodo 12:15. Dice también, ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras moradas. Comeréis panes ácimos, panes sin levadura. Éxodo 12:20. Es característico de Pesaj comer únicamente pan ácimo, matzot, y las estrictas prohibiciones de poseer, así como de comer pan leudado o cualquier otro alimento que posea levadura. Hametz. Hametz es levadura. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será borrado de Israel, amados. Esto lo encontramos en Éxodo 12:15. Y nuevamente dice, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas.
porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será borrado de la congregación de Israel. Bueno, voy leo esta parte. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero, o sea, esta es una ley también para el extranjero. Si tú eres un extranjero que te has añadido al pueblo a través de la fe en la Torá, de aceptar los pactos y de creer y aceptar la sangre del Mashiach Yeshua, debes cumplir todas las leyes de Torá y debes cumplir esta, haciendo un pequeño recordatorio. Está ordenado que cualquiera que quiera entrar a ser parte del pueblo, que quiera entrar a celebrar Pesach, debe circuncidar el prepucio físico. No es un juego, amados. Debe estar circuncidado. Nosotros no podemos jugar a yo soy judío, yo soy pueblo de Israel, pero mi prepucio déjenmelo quieto. No, amados, no, amados. El Eterno tiene un pacto con su pueblo. Si tú no estás dentro de ese pacto, simplemente no eres pueblo de Él. Es muy sencillo. Y ese pacto es un pacto de sangre y de carne. Él dio toda la sangre de su Hijo Yeshua por la salvación de tu alma. Y dio toda la carne, el cuerpo de su Hijo Yeshua por tu alma, por tu redención. ¿Qué son unas gotitas de sangre y qué son unos cuantos gramos de carne de tu prepucio? Disculpen el término que voy a usar. Dejen de ser tan cobardes, varones, por favor. Den gracias al Eterno que no les toca como los tiempos de Abraham o de Moshe con un pedernal en el desierto sin anestesia y que les tuvieran que envolver simplemente con un, con un retal de tela. Amados, que es preferible, hoy en día tienen anestesia general, tienen anestesia raquidia, tienen anestesia local, hay pastillas, inyecciones para calmantes para el dolor, 1 o 2 días están perfectamente, todo depende de la debilidad y de la cobardía del varón que se haga esa circuncisión, amados. He ayudado a hacer circuncisiones, llevo como unas muchísimas, no sé, como 70, ya se me olvidan, y he visto de todo, he visto varones que al segundo día ya están en el trabajo. Y me dicen, no, Johanna, no, como si nada. Y lógicamente he visto unos que al octavo día toca visitarlos y llevarle chocolates y flores porque están como una mujer recién parida. Están, ay, no, amados, no, amados. El Eterno dio toda la sangre de su Hijo y toda la carne de su Hijo. ¿Qué es? Unas gotitas de sangre. Participar de ese pacto. Sin ese pacto no te puedes llamar pueblo de Israel. Con el Eterno no se juega. Yeshua dice, no he venido para abrogar la Torá de mi Padre, la ley, ni los profetas he venido para cumplirla, darle cumplimiento. Así que, amados, sean valientes, que esa valentía le va a demostrar al Eterno que son obedientes. Y eso es lo que da la entrada al pueblo de Israel. Entonces dice, tanto para el extranjero como para el natural del país, porque el que comiere leudado será borrado de la congregación de Israel. Éxodo 12:19. Estos preceptos se encuentran entre los que fueron transmitidos a los hijos de Israel por Moshe antes de la salida de Egipto y de su liberación de la esclavitud. Dice, guardaréis la festividad de los panes ácimos, guardaréis esta fecha de generación en generación como institución perpetua. Éxodo 12:17. También está prohibido poseer durante Pesaj, inclusive si no se lo come. Y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Éxodo 13:7. Y por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. La levadura hay que salir. Toda esta levadura que ustedes ven acá, mañana
sale de esta casa. Sale. Solamente queda lo que no tiene levadura. ¿Qué no es hametz? Todo lo demás está permitido a menos que haya sido preparado en utensilios hametz o mezclado con ingredientes con hametz. Bueno, ya con respecto a cuando tú deseas obedecer esta misma más profundamente, también hay que cacherizar la cocina, o sea, volverla apta. Hay que saber que en los utensilios donde se cocina también quedan impregnados de hametz. Entonces hay una forma de si el utensilio, eh, si el utensilio es una olla, si el utensilio es un cubierto, si el utensilio es una vajilla. Por eso normalmente se maneja una vajilla especial para Pesaj. Lo demás se guarda. Se utilizan cubiertos especiales para Pesaj, y lo que se vaya a utilizar para Pesaj se cacheriza, ya sea por inmersión en el agua caliente o ya sea a través de el fuego. Vamos a ver qué alimentos son permitidos, que no son hametz. Vemos la carne, las aves, el pescado, todas las frutas y todos los vegetales, con excepción de, bueno, para los askenazí, ellos son más estrictos, ellos no comen ni maíz ni arroz, todas las especies y los productos lácteos. Básicamente los cereales que son hametz son los 5 cereales que encontramos, como son la harina de trigo, el espelta, la cebada. Me quedan otros 2. Ya les busco donde encuentro. Tenemos, a ver si recuerdo bien, harina de trigo, cebada, espelta. Me faltan 2 que se me van ahorita. Estoy un poco cansado. Mm, creo que se los voy a dejar de tarea. Bueno, no recuerdo ahora. Pero son básicamente esos cinco cereales los que deben salir, amados. Bueno, ¿qué otra cosa tengo que decirles con respecto? Un momento. Con respecto a la Agadá de Pesaj, mañana subiré, con la ayuda del Eterno, otro video. Ya ahora estoy muy cansado
Y bueno, lo importante es que cumplamos esas misbod que aparecen en la Torah. Saquemos todo lo que es lo leudado, el hametz, comamos esos panes sin levadura. Está la ordenanza también de comer las hierbas amargas. Estar preparados, ¿no? Con el calzado, listos, con el Señor nuestros lobos, con el bordón en nuestras manos. Y la parte central del ceder, de la cena, es el relato de la salida de Misraim. Debemos recordar de dónde nos sacó Él y de dónde nos va a volver a sacar. Entonces, no olvidemos eso. Eso es lo primordial. Hagas ceder o no hagas ceder, hagas agadá o no hagas agadá, debes recordar eso. Bueno, creo que por el momento quedamos así. Abacados, te damos gracias en el nombre de Yeshua. Ayúdanos a sacar hasta el último vestigio de Hamed de nuestros corazones. Y ayúdanos a tener un ceder de Pesar, un Hag, Kasher, Pesameach, en este Pesaj. Guíanos a guardar ese equilibrio, a por no querer hacer cosas que de pronto parecen importantes, que adornan, que consideramos que son correctas, llegar a infringir algo que sea de Torah, o por querer ser tan centrales en Torah, tan toraitas, llegar a ir en contra aún de mandamientos de la Torah. Que no queramos enorgullecernos y ser más que Mashiach. Aunque no queramos hacer las cosas tan ultraortodoxamente que pisotemos y pasemos por encima de la sangre del Mashiach y que lleguen a negarlo, sino que guardemos ese equilibrio que a través de tu Ruach HaKodesh tú nos puedes dar. Que el Eterno les guarde a cada uno de ustedes. Beshen Yeshua HaMashiach. Amén.